Hola, Dios te bendiga. Qué gusto nos da volver otra vez a poder estar conectados y poder compartirte una palabra en la que queremos mostrarte a través de la Biblia un dato muy importante sobre lo que Dios quiere compartir con cada uno de ustedes, los que puedan unirse o sumarse a esta transmisión. Hoy estoy trayendo una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que es bastante delicada, pero también que marca algo bastante grande en nuestra vida. Quiero compartirte algo que todo cristiano, lo digo así, cristiano, porque hay muchos hoy en día que tienen gran conocimiento, tienen tanta, hasta teología se podría decir, y una gran vastedad de conocimiento de la palabra y tantas cosas que pueden tener sobre lo que es la Biblia, y que hay un pequeño detalle que puede estar ocurriendo en nosotros que no nos damos cuenta. No quiero ponerle un nombre al tema, sencillamente lo voy a dejar así como que la voz de Dios. No es directamente un tema, sencillamente vamos a ver la voz de Dios en todo esto. ¿Qué es lo que la voz de Dios busca de nosotros o espera de nosotros? Y creo que es muy importante saberlo, y por esto es que quiero compartir esto con cada uno de los que puedan recibirlo. Para ello yo quiero entregar un momento de oración para poder para que juntos podamos pedirle al Señor y que sea Él realmente poniendo de su sabiduría y su conocimiento a través de nuestro corazón, para que quede allí en nuestro corazón y nosotros podamos realmente empezar a tener una diferencia, un cambio, para que realmente nosotros cedamos a nosotros mismos. Así pues, acompáñame. Padre, gracias por la oportunidad que hoy nos brindas de poder llevar a cabo este tiempo de enseñanza o de predicación de la manera que se pueda ver. Lo seguro es que es para poder compartir de tu palabra y que tú seas exaltado, Señor. Hoy vengo representándote a ti y sé que con tu ayuda, Espíritu Santo, se podrá transmitir esta palabra de edificación y que transforme los corazones de las personas que lo van a estar escuchando. Padre, pongo en tus manos para que esta palabra quede sembrada en el corazón de tus hijos que necesitan, Señor amado, esa edificación para seguir avanzando, seguir creciendo, y que tú sigas formándote en sus vidas y al mismo tiempo tomando ese dominio y ese gobierno sobre sus voluntades, Señor. Así, Padre, gracias por este tiempo, y pues desde ya bendigo la vida de cada uno de los que van a poderse conectar, Señor. Así, Señor, pues gracias por el respaldo, gracias por tu ayuda, gracias porque tú siempre estás al pendiente de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, vamos a darle inicio a este tiempo para poder compartirte lo siguiente. En Hechos capítulo 9, en su versículo 3 al 7, la Biblia nos muestra unos versículos, unos pasajes en el que muestra a alguien muy conocido, alguien muy famoso, se podría decir, a nivel teológico, que muestra al apóstol Pablo. En ese tiempo, pues claramente no era el apóstol Pablo, era solamente Saulo. Y dice en el verso 3, dice que él, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice, escuchen esto, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Veamos el énfasis en este versículo. Dice que, y cayendo en tierra por la luz, el resplandor que había caído del cielo, dice, oyó una voz que le decía. Aquí la parte en la que mencionaba la voz de Dios. Pero aquí notemos algo interesante, ¿verdad? Porque viene él, escucha la voz, que lo llama por su nombre 2 veces. Y aparte de llamarlo 2 veces, le hace una pregunta: ¿por qué me persigues? En este momento, Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y él viene y le contesta, Jesús, porque era Jesús el que le estaba hablando, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero miren lo interesante y fuerte que le dice aquí Jesús: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, quiero detenerme aquí, después vamos a continuar, pero quiero detenerme en estos 2 versículos, porque aquí está mostrando cosas bastante cruciales para nosotros. Lo primero es que todo hombre tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios o la voz de Jesús. Todo hombre, no hay nadie que pueda decir: no, yo nunca he escuchado la voz de Dios o no la escucho. Sí la escuchamos, pero muchas veces no sabemos quién es el que nos está hablando, que es el caso que le ocurrió a Saulo, ¿verdad? Por eso él, cuando escucha, viene y dice: ¿quién eres, Señor? Él se enfocó en saber quién era y no en lo que le estaban preguntando. Y esa es una de las cosas que también en nosotros, en nuestra humanidad o en nuestra carnalidad, nos puede ocurrir. Que nosotros preguntemos sin ningún sentido a lo que nos puedan estar llamando la atención. Porque prácticamente a Saulo, con decirle: ¿por qué me persigues?, les lo estaban poniendo en una circunstancia de confrontación. Porque esa parte que se dice: ¿por qué me persigues?, es un cuestionamiento, es como un reclamo, si lo podemos ver de esa manera. Es como que: ¿por qué me estás persiguiendo? Después de esto, después de que él le viene y le pregunta: ¿quién eres, Señor?, ¿verdad? Viene él y se da a conocer. Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él había escuchado ya de a quienes seguían muchas personas que pertenecían a la iglesia, que era Jesús. Y viene y se le presenta de esa manera. Él viene rápidamente en su mente, podemos verlo de esta manera: ya sé quién me está hablando. Es el Dios de los cristianos a quienes están sirviendo. Y viene aquí el punto bastante importante para nuestra vida. Todo es importante, pero cada vez va subiendo la escala de delicadeza, se podría decir, porque primero Pablo, o mejor dicho, Saulo nunca contesta a la pregunta que le hicieron: ¿por qué me persigues? Muchas veces Dios nos pregunta cosas y nunca le damos respuesta. Queremos que Él nos dé respuestas cuando le preguntamos algo. Pero cuando estamos en nuestra humanidad o en nuestra carnalidad, así como lo estaba Saulo en ese tiempo, porque él no andaba en el espíritu, él andaba en la carne, porque va de oprimir, va de perseguir a la iglesia, que era el cuerpo de Cristo. Por eso es de que Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Ahora, viene la parte aquí, porque Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué era lo que Jesús le estaba queriendo decir con esto?
Saulo lo entendió, porque en el verso siguiente dice que él, temblando y temeroso, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, si enfoquémonos en el verso 5, en la parte que dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto lo que estaba diciendo es inútil que sigas persiguiendo a la iglesia, o es inútil que sigas persiguiéndome, porque vas a terminar lastimado, vas a terminar perdiendo. Eso es lo que le está diciendo en esta frase que sale acá: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque antes se usaba un aguijón para poder hacer que las bestias, se podría decir, ¿verdad?, pudieran caminar, avanzar. Y cuando el animal le daba patadas al aguijón, se lastimaba a sí mismo. Y el animal lo hacía para no caminar, para no obedecer, se podría decir. Quería ir a la contraria. Pero por ir a la contraria se lastimaba a sí mismo, porque el aguijón venía y se le introducía cada vez más. Ahora, ¿qué quiero compartir o qué quiero enfatizar en todo esto? Muchas veces nosotros, cuando vamos a la contraria con Cristo y estamos, en pocas palabras, persiguiendo a Cristo a través de la iglesia, porque andamos en las obras de la carne, esto viene a causar que nosotros seamos los que terminemos dañados. Porque claramente Jesús, como cabeza de la iglesia, del cuerpo, de su cuerpo, si le están persiguiendo, si le están lastimando, va a defenderla. Una de las cosas que recuerdo que menciona la palabra es de que dice: déjenme, mía es la venganza. Es lo que dice, y esto lo decía Dios mismo en tiempos del Antiguo Testamento: mía es la venganza. Ahora aquí, pregúntate, o preguntémoslo mejor así, de esa manera, desglosémoslo así: ¿cuántas veces nosotros hemos estado persiguiendo a la iglesia, aún estando dentro de una congregación, aún perteneciendo a un ministerio, una iglesia? Ponte a pensar, ¿cuántas veces tú has juzgado, has criticado cómo hacen las cosas, has cuestionado, incluso en tu inconformidad, quizás hasta has levantado críticas, falso testimonio, calumnia, tantas cosas que pudieron haber sucedido derivadas de las obras de la carne? Y eso te ha puesto en un momento bien difícil, porque ¿qué es lo que le ocurrió a Saulo? Saulo, aunque no había sido todavía parte de la iglesia, él tenía conocimiento de la ley, o sea, de la palabra de Dios. Y lo que ocurrió en él, que por estar en contra de la corriente, se podría decir, él vino y salió lastimado. ¿Por qué? Porque él, después de este acontecimiento, dice que no podía ver, que quedó cegado. Tuvieron que ayudarle a él, dice, porque en el verso, dice, y en el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Y aquí mismo, más adelante menciona que le ayudaban para llevarlo, porque él no podía caminar porque estaba ciego. Y esa es una de las situaciones, ese fue el aguijón con el que él mismo se lastimó por ir en contra del cuerpo de Cristo. Y muchas veces en nuestra vida eso ocurre cuando nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, vamos en contra de la iglesia, en contra de lo que hace la iglesia. Y lo que ocurre es que llegamos a tener un encuentro con Jesús, porque fue lo que tuvo Saulo con él. Tuvieron un encuentro, pero ese encuentro le vino a poner ceguera. Y claro, tenía cierto propósito en la misericordia y la gracia que Dios tiene sobre nuestras vidas, como lo tuvo con Saulo. Pero viene el punto aquí para nosotros. En ese tiempo que no sabemos cuánto va a ser, así como le pasó a Saulo, él no sabía cuánto tiempo iba a estar ciego o cegado, no sabía cuánto padeció ahí. No es fácil estar en una ceguera. Muchos de nosotros, solo con imaginarlo, podríamos decir, no, yo no quisiera estar en ese lugar, no quisiera estar en esa posición, porque no es nada agradable, porque a través de la vista o de la visión, nosotros somos los que podemos venir y hacer tantas cosas, trabajar tantas cosas, disfrutar tantas cosas. Sin la vista no podemos venir y avanzar, no podemos caminar, no podemos defendernos, no podemos hacer nada, en otras palabras. Hasta se nos podría dificultar el poder hablar. Y como algo más difícil, hasta podemos perder nuestra fe por una ceguera. Y todo fue a causa, todo es una consecuencia, y es porque andamos persiguiendo el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para perseguir el cuerpo de Cristo? Si nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Aquí cabería decir la parte en la que nosotros cosechamos lo que sembramos. Si yo vengo y siembro un ataque en mi propio cuerpo, ¿qué me va a suceder? Voy a terminar lastimado. Y es lo que ocurre con muchos de nosotros hoy en día, sobre todo la iglesia a nivel mundial. Hoy, si lo logramos ver en las redes sociales, todos atacando a todos. Parecen aquellos videojuegos que salen todos contra todos. Y la vida cristiana no es un videojuego para estar atacándonos. Se supone que debería de haber una unidad entre todos nosotros, los que creemos en Cristo, los que le hemos aceptado. Pero nos enfocamos más en seguir creyendo en Cristo muchas veces no nos enfocamos en eso, nos enfocamos más en lo que hace el otro. Mientras no fuimos llamados a poner la mirada en el otro, fuimos llamados a poner la mirada en Cristo, porque es Él el que nos lleva a una perfección, es Él el que nos lleva a alcanzar esa salvación, esa madurez, ese dominio, es el que se perfecciona en nuestras debilidades. En Él es el que está el enfoque que debemos tener. Entonces, ¿qué estamos haciendo persiguiendo a la iglesia? Hoy en día se están utilizando los púlpitos, los altares, las actividades y cuántas cosas que se utilizan y se hacen dentro de las iglesias para atacar a otros. ¿Acaso nuestro propósito no es dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Esa es nuestra meta. ¿Qué hacemos entonces viendo a los demás? Y muchas veces tenemos y corremos a la facilidad de condenar, diciendo, cada quien va a entregar cuentas personales. Sí, es cierto, pero
¿Por qué nosotros tenemos que estarlo diciendo? ¿Por qué tenemos que estar teniendo ese sentir dentro de nosotros? ¿Acaso no somos jueces? Es aquí donde entra la parte interesante, porque en Juan capítulo 10, versículo 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escuchen bien lo que dice el 29. Mi Padre que me las dio, dice. Se las dio el Padre, ¿no? Cuando nosotros decimos entregamos nuestra vida a Cristo, decimos es como que yo me di a Él. No, el Padre ya nos entregó en manos de Cristo. Y nosotros jactándonos todavía de que nosotros venimos y le dimos. ¿Qué le podemos dar si Él ya pagó todo en la cruz del Calvario? Si tuviéramos esa certeza, esa convicción de que ya no somos dueños de este cuerpo, cambiaría mucho la situación en nuestras vidas. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Tenemos que tomar en cuenta todo esto. Escuchen lo que dice Juan en su capítulo 5 y verso 22 al 26. Aquí voy a complementar algo muy fuerte. Porque dice, porque el Padre a nadie juzga. El Padre que tiene el derecho, aún Él ni siquiera se pone en esa posición de juzgar. Aquí es donde vengo y recalcando el por qué nosotros juzgamos. Dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. Está hablando de Jesús. A Él le corresponde levantar un juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, en otras palabras diciendo, el que no deja que el Hijo juzgue, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, está diciendo, el que oye, escuchen bien eso, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, vuelve a decir, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que oyen la voz del Hijo de Dios. Nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la vida del Hijo, que es Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros la escuchemos y a través de ese oír nosotros tengamos vida. Ahora vengo aquí recordando lo de Saulo. Saulo dice que escuchó la voz que lo llamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y noten que viene y le habla dos veces. Él le estaba hablando a su espíritu y le estaba hablando a su alma. Porque ahí es donde está lo importante en nuestra vida. Que nuestro espíritu esté activo y que nuestra alma esté sometido al espíritu. ¿Para qué? Para que puedan dominar sobre la carne y ponerla a voluntad de Dios, a voluntad de Jesús. Pero viene Saulo, oye la voz
Pero dice arriba, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Saulo, cuando escuchó la voz de Dios, él estaba muerto. En sus delitos y pecados prácticamente, él estaba muerto. Pero en ese mismo lapso, en automático, que hablaba, que él escuchaba, empezó a pasar de muerte a vida. Y eso es lo impresionante que Dios hace en su gracia y misericordia por nosotros. Porque Él siempre viene a hablarnos. Y cuando Él habla a nosotros es porque en nosotros puede haber muerte. Y quiere resucitarnos, quiere darnos de su vida. Porque estoy mostrando aquí en la vida de Saulo una vida en la que él no le conocía, en la que no tenía relación con él. Aparte es cuando viene Dios y nos habla porque ya tenemos una relación y estamos bajo su autoridad, bajo su gobierno. Hay una gran diferencia en escuchar la voz de Dios cuando estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros, y la otra es cuando nosotros no estamos permaneciendo en Él. Hazte a ti mismo la pregunta: ¿cómo estás en este momento? ¿Estás realmente escuchando la voz en dirección de una relación que tienes con Jesús, con el Espíritu Santo, o estás escuchando la voz de porque estás persiguiendo a la iglesia? ¿Y cómo podemos notar esto? ¿Cómo podemos ver la diferencia de cuál de las dos estoy? Si Dios te está hablando a ti, te está corrigiendo, te está diciendo, deja de juzgar a tu hermano, deja de criticar, deja de hacer todo lo que estás haciendo en contra. Ahí prácticamente, ahí estás en la posición de Saulo. Pero si Dios viene y no te está corrigiendo, sino que te está enseñando madurez para ser transformado, para ser mejor, edificando tu vida, prácticamente es porque ahí estás teniendo una relación. Pero si Dios dejó de enseñarte, si Dios dejó de encaminarte en el propósito que ya estabas, en lo que Él te llamó, es porque caíste en el sentir, en pocas palabras, eres un Saulo. Eres un perseguidor que ya no escuchas la voz de Dios, sino te dejas llevar por tus instintos, tomando como fuerza el conocimiento que tienes de la palabra, solo para venir y confundir a otros o lastimarlos. Solo Dios sabe por qué me está poniendo esto y que muchos pueden escuchar. Traigamos nuestra vida, nuestra mente, nuestra conciencia, como dice la palabra, a una limpieza y revisémonos. ¿Cómo estamos realmente nosotros yendo en la vida? Tenemos que examinarnos. Gracias a Dios o gracias a Jesús también y al Espíritu Santo que nos redarguyen o nos convence del pecado, para que nosotros vengamos al arrepentimiento y volvamos nuevamente a reconciliarnos con Él y enderezar nuestro camino.
Algo que me gustaba mucho de lo que habíamos leído es que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, dice, porque lo están oyendo y le están siguiendo. Dos cosas que debemos hacer. Aquel que oye y sigue la voz de Jesús, está la vida de Cristo en él. Pero si estás siguiendo la voz de tu alma o de alguna otra cosa que no sea Dios ni tú, pongámosle en este caso el enemigo, entonces dejaste de escuchar la voz de Dios. Se supone que como cristianos ese debería ser nuestra prioridad, estar escuchando su voz. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo dejaste de escuchar la voz de Dios? Y no pongamos como excusa el que escuchaste una prédica, un mensaje. No, ¿hace cuánto que tú no escuchas la voz de Dios en lo privado? En donde no hay intermediarios, además de solo de Cristo, ¿verdad? Y del Espíritu Santo. Para ir más lejos, más profundo, ¿hace cuánto que tú no vas a buscar para oír la voz de Dios? Pregúntate eso. Es necesario hacerlo, porque tiene que haber una limpieza en ti. Y empezar a quitarte todo lo que te está apartando, todo lo que te está haciendo un obstáculo para escuchar la voz de Dios. Nuevamente recalco: mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. ¿Qué voz estás escuchando? Porque voces pueden aparecer muchas de nosotros y seguirles. Podemos mencionar algunas. La voz del sueño, la voz del chisme, la voz de la crítica. ¿Qué más? Agrégale tú unas por ahí. ¿Qué voces existen que podemos seguir? Porque por ignorancia lo podemos hacer. Pero de algo estoy seguro: la voz de Dios no se sigue por ignorancia. Jamás va a ser así. Y aquí es donde quiero compartirte algo que ocurrió muy fuerte de ejemplo en Éxodo capítulo 5, verso 2. Dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Escuchen lo que está diciendo. Y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pero mi impresión es lo que dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Él ignoraba quién era. Y por eso su comportamiento era pésimo. Era orgulloso, altivo. Iba en contra de él. ¿Y qué es lo que le pasó por ir en contra de él? Pues le cayeron las plagas encima, a él y a todos los que estaban con él, por negarse. Ya había escuchado la voz de Dios a través de lo que Moisés le había hablado, pero la ignorancia en su interior de quién es lo que realmente viene a nosotros a afectarnos. Y muchas veces estamos en esa posición como la del Faraón, como: ¿quién es él para escuchar yo su voz? Nos ponemos de esa manera, aún ya teniendo cierta relación con él. Aún así nos puede llegar
a pasar por ignorancia, por confusión. Y tenemos que tener mucho cuidado porque todos los días nosotros estamos siendo atacados, afectados o estamos vulnerables para entrar en esa ignorancia si es Dios o no el que nos está hablando. Tenemos que aprender a identificar quién nos habla, qué voz es la que nos está hablando. Hay un dato en la Biblia que menciona en el Antiguo Testamento que Dios pasó una larga temporada sin hablarle al pueblo. A un pueblo no le habló. Ni porque tuvieron las costumbres, ni porque hacían los sacrificios, ni porque hacían esto, lo otro. Nada. Hoy en día podemos nosotros estar haciendo cultos, dando alabanza, dando adoración, haciendo actividades, haciendo de todo, dándole al pobre, haciendo un montón de cosas. Y estar en la posibilidad de que Dios no está hablando. Una cosa dijo Jesús muy importante y la recalcó varias veces. Yo hago lo que veo hacer al Padre. Lo voy a traducir. Yo hago lo que he escuchado de la voz de mi Padre. Porque decía Él es el que me envió. Y Él no lo iba a enviar a lo mudo, ¿verdad? Tenían que tener una conversación en la que Jesús, como Hijo de Dios, escuchaba la voz del Padre diciéndole esto y esto vas a hacer. Y Jesús, como buen hijo, hacía lo que el Padre quería. Lo hacía a la manera del Padre, en agrado al Padre, en gloria al Padre, en honra al Padre. Todo era hacia Él. Nunca hizo algo de lo que fuera en contra del Padre. Nunca vino Él y lastimó a las personas. Nunca. Tal vez se enojó, eso estoy seguro, porque realmente la Biblia lo demuestra que Él se enojó, pero nunca lastimó a las personas, porque respetó que eran parte de su cuerpo, porque el Padre ya se las había dado. Así que esta es nuestra misión también y propósito de vida para todo el tiempo que nosotros aún tengamos en esta tierra, es amar al cuerpo de Cristo, porque somos parte de Él. Y hay tantos datos, hay tantas historias, hay tantas parábolas, hay tantas cosas que vienen y todo nos dirige hacia amar al cuerpo de Cristo. Los 2 mandamientos hablan de ello. El primero dice, en pocas palabras está diciendo, ama a la cabeza. Y el segundo dice, ama a la iglesia, porque es nuestro prójimo. Y amarlos como a nosotros mismos, a la iglesia. ¿Por qué dice a nosotros como a ti mismo? Porque somos parte de ello. Ya es tiempo para que nosotros vengamos y cambiemos ese pensamiento de superioridad, en la que uno dice, es que yo tengo la verdad, yo soy superior, aunque no lo digamos a gritos
o hacérselo saber a todos, pero nuestras acciones demuestran eso. Es tiempo de que la iglesia ande en humildad, ande en mansedumbre. Jesús mismo decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cuántos andan hoy en día afligidos, cansados, agotados en su alma por tantas cosas que están viviendo, están transcurriendo, por decisiones malas, por elecciones malas, por desechar la voz de Jesús que nos dice: aprendan de mí? Esa es su voz: aprendan de mí. Tú y yo tenemos el poder de decidir si de ahora en adelante seguimos caminando igual o cambiamos el camino, lo enderezamos. Esta es una decisión muy importante y no cualquiera la toma. Bien lo dijo Jesús: son muy pocos los que pasan o entran por la puerta estrecha, pero todos o la mayoría pasa por la puerta amplia y grande, porque ese es el camino más fácil. Nuestro caminar cristiano no es fácil. Perdón si alguien te dijo eso, pero no es así. No es fácil. Se requiere de valentía. El caminar en Cristo no es para cobardes. Es para aquellos que quieren hacer un cambio. Un cambio que realmente aporte algo al cuerpo de Cristo y no que le quite, no que le reste. Es para que le sume y le multiplique. Si vas a restar o a dividir, estamos mal. Cada vez que vas a hacer algo representando a Cristo o a Dios o al Espíritu Santo, mira si va a sumarle o a multiplicarle al cuerpo de Cristo, porque eso fue lo que dejó establecido Jesús cuando dijo que Él tenía la potestad y nos la entregaba a nosotros, y que fuéramos y discipuláramos a tantas personas y les enseñáramos de Cristo a través de los ministerios, a través de los dones, porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra tarea. ¿Por qué nos cuesta tanto mantenernos así? ¿Cuántos miles de años lleva la humanidad después de que Cristo vino a la tierra? Y no hay modo que se mantenga, no hay modo que sea estable en lo que Jesús decía: misericordia quiero y no sacrificios. Por favor. Eso no es difícil de entender. Ya no permitas que se siga perdiendo la imagen y la semejanza de Jesús en ti. Porque esa es la razón o la causa por la que estaremos actuando mal. Dejo en tus manos lo que hoy he compartido y espero que tú puedas ser lo suficientemente valiente para tomarlo. Jesús se lo dijo a muchos: si quieren seguirme,
niéguense, cada uno a sí mismo, tome su cruz. No era fácil, muchos no lo hicieron. Y si tú no has tomado esa cruz, no te has negado a sí mismo, no has seguido a Jesús. Como decimos en Guatemala, estás haciendo el mate de que lo haces, pero no, solo estás fingiendo, solo vives una apariencia de que sigues a Jesús. Él mismo decía, por sus frutos los van a conocer. Hay muchos que te conocen por tus frutos. Nuestro testimonio habla por sí mismo. Si realmente escuchamos la voz de Dios y le seguimos. Así que llego hasta acá con este tema, con esta palabra. Espero que pueda servirte mucho y que te ayude a despertar y que te suceda como le ocurrió a Saulo, que a pesar de que se quedó sin la vista, al poco tiempo viene y le es recobrada la vista. Es sanado, pero con un propósito, ya porque ya había obtenido la vida de Cristo. Que ese sería nuestro objetivo también, tener su vida en aumento. La vida ya está porque Él ya la puso. No es que ponga a Saulo como el mejor ejemplo. El mejor ejemplo que hay es Jesús. Él mismo tomó la vida del Padre para poderla poner en nosotros. Y Él mantuvo esa vida, cuidándola, protegiéndola, siempre viviendo en santidad. Claro, fallamos, sí, fallamos, pecamos, cometemos errores. Pero así como se falla, así también nos podemos levantar y arrepentirnos de las cosas y continuar donde nos quedamos paralizados. Solo es de venir, como dicen por ahí, alguien se cae, se levanta, se quita el polvo, se soba o se limpia la herida y continúa y sigue hacia adelante. Da vergüenza a veces, también da vergüenza, pero la vergüenza nunca ha ayudado a alguien. Pero la valentía sí, de seguir cambiando. Sé como la luz de la aurora y ve de aumento en aumento hasta que la vida de Cristo en ti se perfeccione. Así que gracias por el tiempo que has tomado para escuchar esta palabra y recibirla. Por favor, compártela, porque es algo muy importante de que todos como iglesia nos unamos como un solo cuerpo, ayudarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Así pues, Dios te bendiga en esta hermosa noche y espero que todo lo que tú hagas de ahora en adelante, tú realmente lo pongas delante de Dios como algo perpetuo. Así como Él venía y lo mostraba con Abraham, con Jacob, con Isaac, de que cumplía Dios, cumplían ellos. Y todo iba prosperando, todo iba lleno de bendición, todo iba fluyendo con tanta libertad. Así que dejo esto en tus manos. Así pues, vamos a hacer una oración para finalizar y quiero agregar unas oraciones porque hay muchas personas que necesitan sanidad.
Ese es uno de los casos por los cuales agrego a la vida de Edwin, a quien le están pasando situaciones muy complicadas en su salud porque no encuentran cuál es el problema de lo que está padeciendo en su cuerpo. Pero vamos a orar en este momento, y si hay alguien más que necesite oración, pues vamos a hacerlo, para que Dios pueda orar en nosotros y ayudarnos, porque para eso estamos, para orar los unos por los otros e interceder, porque ese es el ejemplo que Cristo nos da, y también el Espíritu Santo. Así pues, si tú puedes acompañarme, te pido que puedas también poner en tu corazón y en la oración que vamos a hacer la vida de Edwin, para que él pueda tener la dicha y la bendición y el favor de Dios para poder resolver lo que está pasando con su salud. Padre, gracias te doy por este tiempo. Hoy estamos acá delante de ti y reconocemos, Señor, en nuestro corazón y creemos en la palabra que tú has dado, que viene a hablar a nuestro ser completamente, de que nosotros te hemos perseguido y que hemos actuado mal, pensando incluso cosas inadecuadas que van en contra de tu cuerpo, en contra de tu iglesia. Aunque así nosotros, Señor, quizás hemos visto fallar a muchos, nosotros nunca vamos a tener el derecho de decir algo en contra. Si ni tú lo haces, porque tú lo que haces es misericordia, y vuelves otra vez a dar la oportunidad, y vuelves otra vez a enseñar para enderezar el camino, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Enséñanos a respetarnos a nosotros mismos primero, para poder respetarte a ti, Señor. Porque sé que el ofenderte a ti, somos nosotros agredidos automáticamente. Padre, ayuda a cada uno de los que han recibido este mensaje, que puedan ellos obtener sabiduría, revelación, rema de toda esta palabra que tú has transmitido a través de mi vida. Y pongo en tus manos, Señor, desde ya la vida de Edwin, que está pasando esas dificultades en su salud. Sé tú poniendo de tu favor, Señor Jesús. Yo sé que tú eres el que con tu sangre sana toda enfermedad. Y lo creo y lo declaro así sobre la vida de Edwin, Señor. Que Él es sano por tu sangre, es sano por tus llagas, y que Él cobra vida, Señor, en sus órganos, en todo lo que le esté afectando su cuerpo. Que seas tú destruyendo todo lo que esté mal, que seas tú regenerando si hay un órgano que está deficiente, y que seas tú, Señor, otorgándole de tu favor en base a lo económico, porque sé que todo eso lo lleva a invertir económicamente. Ayúdale tú para que le puedas abrir puertas para que puedan ayudarle y atenderlo, Señor amado, pero principalmente que tu fe esté en Él y Él no decaiga en su semblante ni en sus pensamientos, que su fe se mantenga firme en ti, que Él pueda seguir clamando a ti por lo que está creyendo y esperando de ti. Y hoy, Señor amado, hay muchos uniéndonos, Padre Celestial, para orar por la vida de Edwin. Creemos, Señor amado, que tú puedes obrar en su corazón y ayudarle para que Él siga teniendo de tu vida, y esa vida en abundancia y esa vida eterna, y que Él pueda seguir en tu camino, y que Él pueda seguir sirviéndote, pueda seguir escuchando tu voz, y que Él pueda seguir mostrando tu gloria, y pueda seguir demostrando el gran amor que tú tienes con aquellos que están fuera del camino. Padre, gracias por este tiempo.
bendecimos la vida de cada uno que se ha tomado el tiempo también para poder estar acá conectados, Señor. Bendice a todos, por favor, y esperamos que seas tú recompensando a cada uno por ese corazón lleno de amor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así pues, te agradezco mucho por el tiempo que tomaste en esta prédica, en esta enseñanza, para poder recibir, y espero que Dios te pueda seguir guiando y ayudando en todo lo que estés necesitando. Que Dios te ayude y prospere tus manos en todo lo que tú estás planeando o estás trabajando, y que, si Dios lo permite, pues vamos a seguir compartiendo de la palabra de Dios, que es tan importante, indispensable para nosotros. Cuídate mucho, ¿verdad? Y pues los esperamos el sábado a las 8 de la mañana en tiempo de recarga, ¿verdad? Así pues, hasta pronto. Dios bendiga a cada uno.